Hola, bienvenidos a Ecos del México de ayer. En esta nueva edición recordaremos a los emblemáticos camiones del transporte público, conocidos popularmente como las ballenas, vehículos que recorrieron las calles de la Ciudad de México durante la década de los años 70 y parte de los 80. Aunque su presencia fue relativamente breve, dejaron una huella imborrable en la memoria de miles de capitalinos que diariamente viajaban a bordo de estas enormes unidades. Su peculiar diseño y su importancia en la movilidad de la época las convirtieron en uno de los transportes más recordados por toda una generación. Acompáñanos en este viaje al pasado y despertemos juntos la nostalgia de una ciudad que vivía una etapa de grandes cambios y transformaciones. La década de los años 70 dejó una profunda huella en la Ciudad de México, tanto en su imagen urbana como en la vida cotidiana de millones de capitalinos. Fue una época de grandes transformaciones en la que surgieron nuevas tendencias en la moda, permitiendo que cada persona expresara su estilo a través de prendas y diseños que reflejaban la modernidad de aquellos años. La tecnología también comenzó a desempeñar un papel cada vez más importante. Diversos aparatos y electrodomésticos modernos llegaron a los hogares mexicanos, facilitando las tareas diarias y ofreciendo nuevas formas de entretenimiento para las familias. La arquitectura fue otro de los elementos que contribuyeron a renovar el rostro de la capital. Desde la década de los 60 se había iniciado una etapa de modernización, que continuó durante los años 70 con la construcción de edificios de diseños innovadores y nuevas obras urbanas. Al mismo tiempo, los gobiernos de la época impulsaron proyectos que incluyeron la remodelación de avenidas, plazas, parques y espacios turísticos, consolidando a la Ciudad de México como una de las metrópolis más modernas y extensas de América Latina. El crecimiento de la ciudad también hizo necesaria la expansión y modernización del transporte público. Por las calles capitalinas circulaban diversos modelos de autobuses que con el tiempo se convirtieron en verdaderos símbolos de una época. Entre ellos destacaban los vitrina, que desde principios de los años 60 fueron una presencia habitual en numerosas rutas de la ciudad. También continuaban en servicio los populares chatos, autobuses que habían aparecido desde la década de los 50 y que aún en los años 70 seguían transportando pasajeros, aunque muchos ya mostraban el desgaste propio de los años de servicio. Otro modelo muy recordado fueron los llamados pistaches, reconocidos por su característico color y por formar parte del paisaje cotidiano de distintos puntos de la gran metrópoli. Junto a estos vehículos todavía sobrevivía uno de los sistemas de transporte más tradicionales de la ciudad, el tranvía. Aunque se encontraba en sus últimos años de operación, seguía recorriendo diversas rutas sobre sus característicos rieles. A su lado, continuaba prestando servicio el silencioso y eficiente trolebús, un transporte eléctrico que conectaba distintos puntos de la ciudad y que, décadas después, sigue siendo una pieza fundamental de la movilidad capitalina. Sin embargo, el transporte que más transformó la movilidad de la Ciudad de México fue el metro. Apenas habían transcurrido algunos años desde la inauguración de la Línea 1, cuando, durante la década de los 70, la red continuó expandiéndose con la apertura de las líneas 2 y 3. Estas nuevas rutas permitieron transportar a un número cada vez mayor de pasajeros, facilitando el traslado diario de miles de personas entre distintos puntos de la capital. La llegada y expansión del metro representó uno de los proyectos de modernización más importantes de la época. Gracias a este sistema de transporte, la ciudad pudo responder al acelerado crecimiento de su población y a las crecientes necesidades de movilidad. Para muchos capitalinos, el metro se convirtió rápidamente en una parte fundamental de la vida cotidiana. Fue una etapa en la que la Ciudad de México continuó modernizándose y consolidándose como una gran metrópoli, capaz de enfrentar los desafíos de su constante expansión y de adaptarse a las necesidades de una población que aumentaba año tras año.
A principios de los años 70 apareció un nuevo modelo de autobús conocido popularmente como Delfín, nombre que recibió debido a las figuras decorativas ubicadas debajo de sus ventanas delanteras. Estas unidades representaban una forma más cómoda y moderna de viajar y fueron utilizadas por miles de pasajeros durante aquella década. Más tarde, muchas de ellas pasarían a formar parte de la flota de Ruta 100 antes de ser reemplazadas por modelos más recientes. Junto al Delfín surgió otro vehículo que también se convertiría en una leyenda del transporte público capitalino, la ballena. Su nombre se originó por las características figuras decorativas colocadas en la parte frontal y en algunos casos en la parte superior de la carrocería. Fue en 1973 cuando estas imponentes unidades comenzaron a circular por primera vez en las calles de la Ciudad de México, convirtiéndose rápidamente en una imagen familiar para miles de usuarios y en uno de los autobuses más recordados de la historia del transporte urbano de la capital. Estos autobuses fueron introducidos por la empresa Construcciones de Aluminio S.A., con el objetivo de modernizar el transporte público urbano y atender la creciente demanda de movilidad en la Ciudad de México. Su diseño permitía transportar hasta 80 pasajeros, ofreciendo un amplio espacio para que una gran cantidad de usuarios pudiera viajar de pie durante los recorridos. Las llamadas ballenas fueron construidas sobre los chasis de los antiguos autobuses vitrina que habían circulado durante la década de los 60. Correspondían al modelo Autotransporte Colectivo 2000 y destacaban por su peculiar carrocería pintada en colores azul y blanco. Su aspecto era inconfundible, una estructura voluminosa y una parte frontal achatada que recordaba la forma de una ballena, característica que les dio el apodo con el que pasaron a la historia. Incluso algunas unidades llevaban pintada la figura de este mamífero marino en la parte superior de la carrocería, reforzando aún más su identidad visual. Estas unidades representaron una alternativa moderna y de gran capacidad para el transporte de pasajeros, prestando servicio en importantes corredores de la capital, especialmente en zonas del sur de la ciudad, como Insurgentes Sur, Mixcoac y otras rutas de alta demanda. Durante varios años formaron parte del paisaje urbano de la Ciudad de México, convirtiéndose en uno de los autobuses más recordados por quienes vivieron aquella época. Transitando por las avenidas y vialidades del primer cuadro de la capital en rutas que conectaban con distintos puntos de la ciudad, especialmente hacia la zona norte. En esta área compartían el espacio urbano con una gran variedad de medios de transporte que caracterizaban a la época. Durante sus recorridos era común verlas junto a otros modelos de autobuses del transporte público, así como trolebuses, tranvías y colectivos que diariamente movilizaban a miles de pasajeros por la metrópoli. Algunas de estas unidades también circulaban por el Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la ciudad, formando parte del constante movimiento que distinguía a la capital durante aquellos años. Su peculiar diseño, su gran tamaño y su característico esquema de colores azul y blanco las hacían fácilmente reconocibles entre el resto de los vehículos. Gracias a su amplia capacidad, transportaron a miles de usuarios que diariamente se desplazaban hacia los distintos puntos que conformaban sus rutas, donde se convirtieron en una imagen habitual del paisaje urbano de la década de los 70. Son muchos los recuerdos que dejaron estos emblemáticos autobuses, que durante años formaron parte de la vida cotidiana en cientos de colonias de la Ciudad de México. A bordo de ellos viajaban diariamente miles de personas que construían la historia de la capital con su esfuerzo y trabajo. Cada mañana transportaban a obreros y trabajadores hacia sus centros laborales, así como a estudiantes de todos los niveles educativos que se dirigían a escuelas, secundarias, preparatorias y universidades. También eran utilizados por familias enteras que los abordaban para visitar parques, centros recreativos, cines, ferias y otros lugares de entretenimiento que se encontraban entre los favoritos de la época.
Asimismo, estas unidades servían a quienes necesitaban realizar compras, acudir a una cita, visitar a familiares o reunirse con amigos en distintos puntos de la ciudad. Día tras día, las ballenas formaron parte de incontables historias, acompañando los trayectos y momentos más comunes de la vida de los capitalinos. Por ello, estos autobuses ocuparon un lugar especial en la historia del transporte público de la Ciudad de México. Su característico diseño, su llamativo color y su presencia en las calles durante los años 70 hicieron que permanecieran en la memoria de toda una generación, convirtiéndose en uno de los vehículos más recordados y nostálgicos de aquella época. Es momento de nuestra trivia, pero antes conozcamos la respuesta de la trivia anterior. La fotografía fue tomada en la esquina de las calles Venustiano Carranza y Palma, en el centro histórico de la Ciudad de México. Los edificios que aparecían en aquella imagen ya no existen, ya que con el paso de los años fueron demolidos para dar lugar a una construcción más moderna. Les deseamos mejor suerte para la próxima. Ahora es momento de poner nuevamente a prueba sus conocimientos. Observa la siguiente fotografía. ¿Puedes identificar en qué lugar de la Ciudad de México fue tomada? Escribe tu respuesta en los comentarios. Las personas que contesten correctamente serán mencionadas en el próximo video de Ecos del México de ayer. Esta es tu oportunidad de demostrar cuánto conoces la historia y los rincones de nuestra ciudad. Esperamos sus respuestas. Y así, las ballenas prestaron servicio durante gran parte de la década de los 70 y los primeros años de los 80. A pesar de su gran capacidad y de haberse convertido en una imagen característica del transporte público de la Ciudad de México, su vida útil fue relativamente corta. Con el paso de los años, muchas de estas unidades comenzaron a deteriorarse rápidamente. Esto se debía en parte a que fueron construidas sobre chasis reutilizados de los antiguos autobuses vitrina, que ya acumulaban varios años de servicio. Como consecuencia, las carrocerías se volvieron más frágiles y el viaje resultaba cada vez menos cómodo para los pasajeros. Este desgaste puede apreciarse en diversas escenas filmadas para el cine mexicano de la época, donde es posible observar a las ballenas ya muy deterioradas, aunque todavía formando parte del paisaje urbano de la capital. Gracias a estas producciones cinematográficas, hoy podemos conocer cómo era la experiencia de viajar en estos autobuses y cómo se desarrollaba la vida cotidiana en la ciudad durante aquellos años. Para principios de la década de los 80, las ballenas dejaron de fabricarse y poco a poco fueron retiradas de circulación. Muchas de ellas fueron reemplazadas por las nuevas unidades del sistema Ruta 100, aunque algunos ejemplares aún continuaron prestando servicio por un breve periodo bajo esa administración. Posteriormente, la llegada de los microbuses transformó nuevamente el panorama del transporte público capitalino. La historia de estas unidades también estuvo ligada a algunas de las controversias que marcaron al transporte urbano de aquellos años, en una época en la que distintos grupos de concesionarios y empresas protagonizaron conflictos relacionados con la operación del servicio. Sin embargo, más allá de su desaparición, las ballenas permanecen vivas en la memoria de quienes las utilizaron. Su singular diseño, su característico color azul y blanco y los miles de viajes que realizaron por las calles de la Ciudad de México las convirtieron en uno de los autobuses más recordados y emblemáticos de toda una generación. Y así llegamos al final de este recorrido por los recuerdos de las emblemáticas ballenas, unos autobuses que formaron parte de la vida cotidiana de miles de capitalinos y que dejaron una huella imborrable en la historia del transporte público de la Ciudad de México. Esperamos que este viaje al pasado haya despertado gratos recuerdos y que hayas disfrutado de esta nueva edición de Ecos del México de ayer. Si te gustó este video, te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias y recorridos por el México de antaño. Y si tienes recuerdos, anécdotas o experiencias relacionadas con las ballenas o con el transporte público de aquellos años, compártelas en los comentarios. Nos encantará leerlas y conocer tus vivencias.
Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Hasta la próxima y recibe un cordial saludo de parte de Ecos de México de ayer.